Le doy la bienvenida a Eunice Rendón, experta en migración y en seguridad. Querida Eunice, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo te va? Muy bien, Ah, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Oye, platiquemos de este tema que sin duda tú y yo hemos tocado en muchísimas ocasiones, que tiene que ver con la problemática migratoria por la que hoy estamos atravesando en el país, pero más allá de eso, si lo viéramos desde una óptica general, ¿cuáles son estos principales problemas y retos que tenemos en materia de seguridad fronteriza en nuestro país? bueno, pues efectivamente son dos temas que cada vez más se han ido combinando, ahora sí que con una mayor fuerza, porque como bien dices, los problemas de seguridad que estamos viendo en la frontera es el tráfico también de personas, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, y por el otro lado, como hemos hablado aquí, un involucramiento importante del crimen organizado en tareas, por ejemplo, también en tareas de tráfico, que luego se convierten muchas veces en trata también con los migrantes. Sí, estamos teniendo ahí problemas de comunicación con Eunice. Vamos a tratar de retomar la comunicación en un momento y ella ya nos hace este énfasis de la forma en la que se combinan ambas problemáticas. Eunice, ya te tenemos nuevamente. Sí, efectivamente, te mencionaba que hay un problema de seguridad fronterizo que tiene que ver con el tráfico de personas, de armas, de sustancias, y que además se ha agudizado justamente por la presencia también pues de muchas personas de forma desordenada que no tienen la seguridad que requieren también estas personas. Muchos migrantes han sido víctimas de delitos desde extorsión hasta trata, violación y muchos otros afectaciones que terminan vulnerando a los de por sí ya vulnerados que son estos migrantes. Entonces, eso estamos viendo que se conjuga en ambas fronteras, pero sobre todo en la frontera norte, donde también se junta esta problemática a los retornos que nos está haciendo Estados Unidos por título 42 y por deportaciones expeditas. Y bueno, la realidad es que una semana el tema es el título 42, lo que las personas que Estados Unidos nos está depositando en la frontera. Otra semana son las violaciones a derechos humanos y maltratos de migrantes en el sur de nuestro país y las nuevas caravanas que se van formando. Y otro día son los haitianos abajo del puente de Del Río, que ya llegan, creo, a 13,000 personas, que también Estados Unidos está viendo cómo regresar. Muchos de estos que ni siquiera vivían en Haití, ¿no? Antes de llegar ahora a México y a la frontera con Estados Unidos. Entonces, bueno, es un problema muy complejo con muchas vertientes, pero lo que sí es. En este sentido, Eunice, me queda clarísimo que los problemas de las fronteras pues no se pueden atender solamente por un país cuando colindamos con otros, cuando estamos hablando de que en la frontera sur tenemos a Guatemala, en la norte Estados Unidos y demás, y que son problemas que requieren de medidas estratégicas y de medidas de coordinación. ¿Nos ha fallado esa coordinación transnacional para tener el problema en la magnitud en la que ya lo tenemos encima? Mira, creo que tenemos la coordinación para algunas cosas y no para otras. Es decir, se ve una coordinación y un impulso de Estados Unidos, no solo con México, sino con otros países de Centroamérica, como Guatemala, El Salvador, etcétera. Se ve una presión de Estados Unidos para coordinarnos en materia de contención migratoria en la frontera sur, para coordinarnos en materia de control también migratorio, pero no así, por ejemplo, una coordinación para tener una respuesta integral ante este fenómeno que es humano, no así una coordinación para que se cuenten con los recursos humanos y materiales y atender a todos estos migrantes que diariamente Estados Unidos nos deposita, o por ejemplo con los países de origen para proponer algunas acciones emergentes. Hoy que tenemos estas personas, pues ahora sí que concentradas en distintos Ujú. puntos de México. Entonces creo que es donde nos ha faltado coordinaciones para la respuesta más humanitaria e integral, Así es. y hemos tenido simplemente coordinación para la parte de contención y de retorno de migrantes.
Oye, a ver, veíamos esta situación de lo que ya mencionabas allá en Coahuila y demás, el trato brutal que se le da también a estos centroamericanos, pero pues verdaderamente no hay tanta diferencia con lo que vimos en el sur de nuestro país y con el actuar, ¿no?, de los agentes del Instituto Nacional de Migración. Ahora, dime una cosa, vemos estos operativos de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración en la frontera sur, pero hay una diferencia abismal con lo que sucede en el norte del país. Allá no hay realmente presencia de la Guardia Nacional como la vemos en Chiapas. O sea, hay una presencia de la Guardia Nacional, pero más para los temas de seguridad de estos estados, que también, como decíamos, hay prioridad en esta materia, pero sin duda no vemos un despliegue con esta fuerza y, digamos, con esta intención, sobre todo, de frenar la migración como lo estamos viendo en el sur de México. Entonces, creo que esa es la gran diferencia. Y como tú bien dices, pues finalmente el que termina vulnerado, ya sea por la policía, en este caso estadounidense, como lo hemos visto con los haitianos, que prácticamente a latigazos estaban tratando a varios de los migrantes, pero también vemos lo mismo de pronto del lado mexicano e incluso en Guatemala, que también se ha metido mucho la Policía Nacional a este tema de contención migratoria. Entonces, sí, sin duda, quien la está sufriendo son estas personas, muchos que vienen huyendo de cuestiones muy complicadas en sus lugares de origen, otros que también engañados por traficantes se animan a hacer el viaje y a tomar el camino, pero siguen finalmente siendo personas con vulnerabilidad, y creo que eso es lo que no debemos perder de vista. Después de tantos operativos que hemos visto en el sur, ¿cómo es que logran tantos haitianos llegar a Ciudad Acuña, allá en Coahuila? ¿En qué momento se les colaron tantos, Eunice? Mira, creo que eso que preguntas es algo fundamental. Finalmente, las políticas de contención y de mano dura no ocasionan que la gente deje de migrar, simplemente cambia el esquema. Por un lado, los migrantes, en vez de venir en caravana, como puede ser una forma más segura probablemente de hacerlo, pues vienen ahora en pequeños grupos, se dispersan en pequeños grupos y se van por caminos de mayor riesgo probablemente. Entonces, uno es que tomen caminos o rutas de mayor riesgo, muchas veces en familia o con niños menores de edad. Y por el otro lado, que es la otra, digamos, el otro aspecto de estas políticas de contención y duras en materia de seguridad migratoria, es que pues se vuelve un negocio jugoso para grupos de crimen organizado y para delincuentes traficantes. Sí. Perdimos, Eunice. Caray, qué cosas. Justo en esta parte en donde nos menciona, se vuelve un negocio jugoso, ¿no? A ver, lo veíamos en días pasados con Kamala Harris cuando vino a México en esta visita que hizo, en donde ella mencionaba que un tema central que se tenía que atender era el de estas personas denominadas polleros y que tienen que ver con este tráfico de personas. Eunice, ya te tenemos de nuevo. Efectivamente, no solo son los polleros, creo que aquí el mayor riesgo, Magda, es que hoy también tenemos al crimen organizado muy metido en esta tarea, porque con los costos que son entre 5,000 y 15,000 dólares que les cobran a las personas por cruzarlos, obviamente se vuelve un tema muy atractivo ante esta demanda y flujo migratorio. Y algo que mencionabas fundamental es que no hay tampoco vemos detenciones importantes de traficantes. Entonces sigue siendo un negocio en el que hay una impunidad terrible, y eso creo que impulsa a que más personas se animen a traficar. Entonces no es el típico pollero más, que de por sí ya vulneraba también los derechos de estas personas, sino que ahora son redes criminales más fuertes y más peligrosas. Me quedo con esta parte, Eunice, son redes más peligrosas y redes en donde pues involucra también este cobro a la gente, ¿no? Para poder transitar, para poder llegar en búsqueda del sueño americano. Aquí el asunto será cómo resolverlo y que verdaderamente se logre esa coordinación tan ansiada, ¿no?, entre todos los países implicados para poder resolver el problema de fondo. Eunice, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, Magda, y sobre todo que no olvidemos que se requieren también etiquetar los recursos necesarios para llevar a cabo las políticas y acciones necesarias con esta visión integral. Muchas gracias.